Bienvenido a todos ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí en este lugar. Y al pastor local, nuestro precioso hermano Francisco Javier Montero, por la invitación que nos hizo de poder estar aquí en esta mañana. Y bueno, lo considero un privilegio inmerecido el poder estar aquí con ustedes y dirigirme como la novia del Señor Jesucristo. Reciban saludos de los creyentes del Tabernáculo Luz al Atardecer. Ellos sabían que hoy iba a estar aquí con ustedes y cada uno de ellos envía saludos. Como ya lo anunció mi hermano, me acompaña mi esposa y mi hija y estamos contentos de poder estar aquí con ustedes para tener momentos de confraternidad alrededor de la palabra del Señor. Bueno, yo creo que es lo que nos trae en esta mañana, ese es el motivo principal. Las alabanzas son maravillosas, la presencia del Espíritu Santo es maravillosa, pero hay algo importante que es lo que alimenta nuestras almas y es la palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Voy a tomar una porción de ella en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Solamente voy a tomar el último versículo de San Mateo 16. Después de leer la escritura estaremos orando y toman su asiento. Mateo 16, 28. Mateo 16, 28. ¿Lo tienen? Dice, mire, el hermano Branham dijo que cada vez que Jesús dijo, de cierto os digo, dice que nos dijo, absolutamente les digo. ¿Qué quiere decir la palabra absolutamente? Que no se puede agregar, que ese es el final amén de esto. Mire, aquí Jesús está diciendo, absolutamente les digo, hay algunos de los que están aquí, recuerden, no todos, algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a orar. Señor, en esta mañana me pongo en tus manos, Dios, sabiendo que como persona, Señor, ¿qué podría yo decir a tu pueblo, Señor? Yo soy tan limitado como cualquier otro ser humano, Señor. Por eso en esta mañana no dependo, Señor Jesús, de alguna habilidad propia en caso de que la tuviera, Señor. Pero Padre, más bien dependo de ti, de tu Espíritu Santo, que sea aquel, oh Dios, que me ayude, me asista en esta mañana para traer la palabra de verdad, el mensaje que tú has enviado, la palabra revelada a través de tu siervo, a esta porción de tu novia, Señor, que ha dispuesto de tiempo para venir a este lugar y ser alimentados con tu palabra. Señor, estoy en tus manos, Dios, ayúdame y bendice a tu pueblo con tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a traer un pensamiento de la Biblia y quisiera titularle un ensayo de su venida. Ahora, hay muchos pasajes de la Escritura en los que, bueno, las iglesias conjeturan, especulan, interpretan, debaten, pero nosotros hoy en día tenemos la palabra profética más permanente. Miren, cuando en la Biblia se refiere de esa manera y dice que tenemos la palabra profética más permanente, esa escritura ha sido leída a través de los siglos. Sin duda alguna, muchos predicadores la han hablado de ella, han predicado de ella, pero si hay un tiempo en el cual podemos decir que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos, es ahora mismo. Porque nosotros efectivamente tenemos la palabra profética más permanente. Ahora, ¿qué es eso? Dios envió un mensaje para interpretar su palabra. Por eso este mensaje no es otro testamento, como cuando los mormones, bueno, y si hubiera una persona aquí que es de esa creencia, le ofrezco disculpa, no lo digo a manera de crítica, pero usted sabe, ellos aparte de la Biblia tienen otros libros, y esos libros, para acabar pronto, son ajenos a la Biblia. Usted no encuentra la Biblia aquí, usted no encuentra a los ángeles que ahí se menciona, ni a los mensajeros. Por eso el mensaje no es un tercer testamento. Este mensaje es la Biblia revelada. Por eso nosotros podemos tener la certeza que este mensaje es de Dios, porque es la Biblia revelada. Ahora,
Cuando la Escritura dice que la palabra, que debemos de estar atentos a esa palabra profética, ¿como a qué? Como una antorcha. Ahora, cuando esas palabras fueron escritas, bueno, una antorcha tiene una cierta capacidad de iluminación, y yo no estoy diciendo que Dios se haya equivocado en su palabra, pero hoy en día no solamente tenemos una antorcha, sino que tenemos un gran reflector, un gran faro que ha venido. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 18, cuando habla de aquel ángel, dice que su gloria iluminó la tierra. Hermano, entonces nosotros no hemos recibido cualquier cosa, no hemos recibido cualquier teología, hemos recibido la palabra profética. Y no son las palabras, sino que la Biblia dice que la luz que traía aquel ángel iluminó la tierra. Si usted ha recibido la palabra de ese ángel, del séptimo ángel, entonces su vida ha sido iluminada. Ahora, voy a comenzar. Mi pensamiento es un ensayo de su venida. Mire, este pasaje de la Escritura tiene algo muy especial. Lo encontramos en el último versículo de San Mateo 16. Nosotros, por lo general, y porque el profeta sí hizo énfasis en ello, casi de todo Mateo hay algunas escrituras que creo que cualquier predicador de este mensaje las ha repetido una y otra vez, y es aquellas donde Pedro confiesa que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ahora, eso es maravilloso, pero después de esa confesión, al final de este capítulo, Jesús emite una profecía. Usted dice, ¿es una profecía? Sí, él está hablando de un tiempo futuro. ¿Y qué importancia tenía eso y qué significaba? Mire, después de aquella profecía, la Biblia dice que Jesús dejó pasar 6 días. Porque dice la Biblia, después de 6 días. Eso lo dice en Mateo 17:1, en el versículo siguiente a este versículo que acabamos de leer. Ahora, si es después de 6 días, eso quiere decir que el siguiente día tendría que haber sido el séptimo. Ahora, en este séptimo día, dice la Biblia que él no llevó a todos sus discípulos, sino más bien dice que él solamente de aquellos 12 tomó a 3: Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, ellos no sabían. Jesús sí sabía lo que iba a acontecer allí. El hermano Branham dice que Mateo 17 es la adopción de Jesús. Ahora, usted dice, ¿eso fue así? Eso es lo que dijo el hermano Branham. Si usted nota, en la ley de la adopción en el Antiguo Testamento, un hijo podía ser descendiente o hijo, digámoslo así, de una pareja judía, pero no porque fuera judío se le iba a entregar la herencia, la chequera, los bienes de su padre. Él tenía que pasar por un proceso. Después de que él terminaba el proceso, y no solo que lo terminaba, sino que lo terminaba satisfactoriamente, entonces él era puesto en alto, se le era dado un anillo, se le era puesto una vestidura y se le daba la autoridad, y el hombre hacía el padre hacía una ceremonia pública y le decía a los asistentes: miren, este es mi hijo amado, desde ahora la firma de él en el cheque es tan valedera como la mía. Ahora, Jesús, él tuvo que pasar por el mismo proceso. Mire, cuando Jesús fue bautizado en Mateo el capítulo 3, dice la Biblia que se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado. Creo que todos hemos leído eso. Y luego dice: en el cual me complace morar, y ahí terminó. Sin embargo, en Mateo 17, que es la escritura que vamos a leer, la misma voz se oye del cielo diciendo: este es mi hijo amado. Pero agregó algo más que no había dicho en Mateo 3: a él oí. ¿Qué quiere decir? Que ahora Jesús
Mire, y esto no es un asunto de una ocurrencia de uno, esto es algo que Dios dijo a través de esta. Ahora Jesús estaba recibiendo toda autoridad. Por eso después de resurrección, Él dijo, toda potestad, todo poder me ha sido dado, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Ahora, entonces Jesús lleva a 3 discípulos con Él. Yo he llamado a estos 3 discípulos porque recuerden, en una ocasión Jesús dijo, ya no les voy a llamar mis discípulos, pero es San Juan 15, ahora van a ser mis amigos. Hermano, eso es precioso, porque la Biblia dice que un amigo todavía es más cercano que un hermano. Y entonces Él dijo, ustedes ya no van a ser mis discípulos, sino que ahora van a ser mis amigos. Estaban 12, sus 12 discípulos ahí, y a cada uno de ellos Él los honró al decir que eran sus amigos. Ahora yo quiero que note algo. Cuando Jesús le brinda la amistad a alguien, no es una amistad condicional, es incondicional. Que aún en las buenas o en las malas, si somos amigos de Él, siempre será nuestro amigo. Dice, ¿y por qué se basa en eso? Mire, la noche en que Jesús fue traicionado, dice la Biblia que Judas venía al frente dirigiendo a aquel contingente, aquellos soldados que venían a prender a Jesús. Cuando Jesús lo recibe, no lo recibe con el entrecejo fruncido, sino más bien Él dice una palabra. ¿Cuál es la primera palabra que sale de los labios de Jesús? Amigo, así dice la Biblia. Ahora Jesús estaba diciendo eso no por un cumplido hacia Judas, Él lo estaba diciendo porque, hermano, Él estaba diciendo que Él seguía sosteniendo la promesa que tiempo atrás le había dado. Si Judas no había correspondido a la amistad de Jesús, Jesús sí estaba correspondiendo a la amistad. Porque Él le había dicho. Ahora, pero dentro de esos 12 amigos, había 3 que usted los ve juntos, por decirlo así, en varias escrituras. Y es Pedro, Jacobo y Juan. Yo lo he llamado que eran sus amigos especiales. El hermano Branham dijo, tenemos amigos, pero tenemos amigos especiales. Él tenía 12 amigos, pero dentro de esos 12 amigos había 3 que eran especiales. Y Él los lleva al monte. Y la Biblia dice en Mateo 17, el siguiente capítulo que acabamos de la escritura que tomamos originalmente, después de 6 días, o sea, en el 7º día, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a su hermano y los lleva a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron como la luz. Y aquí les aparecieron, note, Moisés y Elías hablando con él. Estaba Jesús en el centro, estaba Moisés de un lado de él y Elías del otro lado. La Biblia dice que estaban platicando con Jesús. El evento de la transfiguración aparece en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Solamente Lucas es aquel que nos dice de qué estaban platicando. Porque si uno solamente lee Mateo, uno dice, bueno, uno puede especular cuál era el tema de su conversación, de qué estaban hablando. Pero sin embargo, Lucas nos dice que ellos estaban hablando acerca de la partida o el fallecimiento de Jesús. Eso es lo que dice Lucas. Ahora, en el siguiente verso dice, y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, es bien que nos quedemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y otro para Elías. Y estando él aún hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió.
y he aquí una voz de la nube que decía, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Y lo maravilloso es, a Él oí. Jesús había sido adoptado. Mire, y no es que a partir de Mateo 17 lo que hacía Jesús no fuera a respaldar el Padre. Desde el momento en que Jesús comenzó con su ministerio, dice la Biblia en el libro de los Hechos, en cuanto a este Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo bienes. ¿Por qué anduvo haciendo bienes? Y luego la misma Biblia contesta: porque Dios era con él. Pero ahora aquí Jesús, ¿qué cosa? El hermano Branham dice que en lo natural la persona era puesta en un monte alto, en un lugar alto. Por eso en esta ceremonia Jesús no la hizo por ahí en una barquilla en el mar de Galilea, sino que Él, viniendo a cumplir toda la escritura, fue llevado a un monte alto. ¿Y sabe usted que Jesús, sabe usted que Jesús aún comenzó su ministerio después de bajar a un monte alto? La Biblia dice que Jesús fue llevado a un monte alto para ser tentado del diablo. Ahora, dice: a él oí. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó diciendo: no digan nada a nadie de la visión. Mire, si ahí Jesús le hubiera puesto un punto final a la escritura, usted y yo en esta mañana no sabríamos nada de ese evento. Pero les dijo que no dijeran a nadie, que no platicaran, que no divulgaran aquel evento ¿hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mire, Jesús seguramente tenía una razón para decirles que no divulgaran aquello. Por eso cada uno, a veces la gente piensa que Mateo, Lucas, Marcos y Juan, a medida en que estaban llevando como un diario de las actividades de Jesús. Eso no es verdad. Los evangelios fueron escritos aproximadamente 30 años después de la muerte de Jesús. Mire, y es maravilloso el ver cómo ellos podían recordar, bueno, los que anduvieron con Jesús, al menos Mateo y Juan, que pudieran recordar cada uno de los eventos. Pero con Lucas fue distinto. Lucas comienza a decir en su evangelio que él indagó, preguntó, escudriñó para ver, para poner en orden los eventos. Así es lo que dice la Biblia. Ahora, aquí en esta escritura que acabamos de leer en San Mateo, nos dice que el primero que aparece es Moisés y luego Elías. De los 3 evangelios que hablan sobre este evento, solamente Mateo y Lucas ponen exactamente, o ponen a Moisés y Elías en el orden correcto. Miren, para mucha gente que estudia la Biblia, quizá eso sea algo irrelevante y sin importancia, pero para nosotros tiene un gran significado, porque Dios envió un mensaje para revelarnos los tipos y las sombras. Usted dice, bueno, recuerde que mi tema es un ensayo de su venida. Usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Eso nada tiene que ver de que alguien diga que primero apareció Moisés y luego Elías. Bueno, permítame avanzar y ahorita vamos a ver la importancia. Ahora, esta última recomendación de Jesús en Mateo 17, que Él les dice que no platiquen y que no divulguen nada de aquel evento hasta después de que Jesús hubiera sido resucitado. Pedro, uno de sus más cercanos y fieles colaboradores,
en su epístola. Mire qué cosa, ahí estaba Juan también, Juan el discípulo amado, pero la Biblia nunca, o yo no encuentro en la Biblia donde Juan alguna vez haya escrito sobre este evento. Sin embargo, Pedro fue inspirado a repetir, no aquello. Ahora, escuche, Lucas, en la mañana yo estaba pensando en esta escritura y dije, bueno, paradójicamente, el que no estuvo allí es aquel que escribe qué es lo que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. Lucas dice que estaban hablando de su fallecimiento. Bueno, ¿y él cómo sabe si él no estuvo allí? Seguramente para enriquecer su evangelio. Yo no voy a decir esto, es solamente una creencia personal. Para mí, de los 4 evangelios, mi evangelio favorito es el de Lucas. En todo el canon de la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, pero en el canon de la Biblia, los escritores todos fueron judíos excepto uno, Lucas. ¿Por qué Dios permitió que un gentil que no tenía aparentemente nada que ver en los negocios de Dios fuera introducido? Escuche, el hermano Branham dice que cuando un presidente de los Estados Unidos es elegido, los hombres de negocios quieren que sea un hombre de negocios, los campesinos quieren que sea un campesino, los obreros quieren que sea un obrero. Dijo el profeta, ¿por qué? Porque él los entiende. Si nosotros, a través de estos 2000 años, como gentiles, habríamos de recibir este evangelio, ¿por qué el Señor permitió que un gentil entrara como el escritor de este evangelio? Y no solamente de este evangelio, sino del libro de los Hechos. ¡Aleluya! Para que él, como gentil, nos entendiera. Ustedes, eso es verdad, miren. Yo no me voy a tardar mucho, le prometo, pero permítame, me estoy inspirado, siento inspirado de parte del Señor a decir esto. Hay historias que los otros 3 evangelios nunca mencionan. Usted nunca va a encontrar la historia del buen samaritano en Mateo, Marcos y Juan. Nunca va a encontrar la historia de las dracmas perdidas. Nunca va a encontrar la historia del hijo pródigo. Nunca va a encontrar la historia de los 10 leprosos que vinieron y que fueron sanados, y que el único que vino a la iglesia a decir gracias fue un samaritano. ¿Por qué? Porque nunca nos entendía. Él sabía. Porque el hijo pródigo, como un judío, y según la parábola de Jesús, ellos aceptaban, el judío era aquel que nunca, ¿cómo ellos podían aceptar que una persona se descarriara de la iglesia y que después, bajo un genuino arrepentimiento, pudiera regresar al compañerismo de los creyentes y fuera aceptado? Eso es lo que representa el hijo pródigo, ¿o no? Amén. Los judíos nunca habían. Ahora, yo digo, bueno, yo creo que Mateo supo de eso, Marcos supo de eso, Juan supo de eso, pero ¿por qué no lo escribieron? Se requería alguien que fuera como nosotros para que nos entendiera, para que pudiera entender que cuando alguien se va de la congregación y aún se va a lo más profundo del abismo, bajo un genuino arrepentimiento puede ser regresado al compañerismo. Mire, bueno, yo no puedo decir, pero las epístolas de Pedro quizá fueron escritas en el año 70, 80, quizá después de Cristo. Si fueron en el año 80, estamos hablando de un evento de 50 años. Pedro demoró 50 años, por decirlo así, no estoy diciendo que es una fecha exacta, solamente es para tener una idea. Demoró 50 años y él recordaba exactamente que en un día Jesús lo había dado a él, a Jacobo y a Juan al monte alto, y que una luz, y que se aparecieron Moisés y Elías, y que el rostro de Jesús cambió, y que una voz les habló.
Y en segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 17 y 18 dice: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz, mire, esto que dice Pedro, que Jesús había recibido del Padre honra y gloria, es que él había sido adoptado. Y luego dice: cuando una voz fue a él enviada de la magnificencia, este es el Hijo amado mío, en el cual yo me he agradado. Y luego Pedro dice: y nosotros, o sea, él no está diciendo que estaba solo. Cuando dice y nosotros, estaba incluyendo a Jacobo y a Juan. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. A esto que Pedro se está refiriendo es exactamente a lo que había sucedido allá en la transfiguración. Pero aquí hay algo. Pedro omite lo que Mateo dice al final de la escritura. Pero lo único que dice: estábamos juntamente con él cuando oyó aquella voz, y dice: en el cual yo me he agradado. Pero Pedro omite en decir a él oír. Miren, voy a leer algunas porcioncitas que dice el profeta de Dios para aclarar esto. En el mensaje alegre predicado el 11 de junio del 56, párrafo 13: y mientras él sube al monte llamado el monte de la transfiguración, él debe haber sido un sitio maravilloso, pero después lo consideró como un monte santo en el que dijo que él estaba. Ahora, eso no significa que el monte era santo, significaba que el Dios santo estaba en el monte. O desearía que pudiera hacer llegar eso a ustedes. No es la iglesia santa, es el Espíritu Santo en la iglesia lo que la hace lo que ella es. Entonces, la santidad del grupo residirá en la porción, en mayor o menor grado, del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es lo que hace la iglesia santa. Y quiero decirle, mire, yo ahorita mientras entraba aquí al lugar, yo recuerdo que la última vez que estuve, estábamos en otro salón, no recuerdo cuál era. Hay algo. Yo comenzaba a ver, dije, bueno, a este lugar seguramente años atrás, meses atrás, yo no sé, había sido utilizado para alguna otra cosa, yo no sé para qué. Pero el hecho de que en esta mañana una porción de la novia de Jesucristo esté sentada, por causa de la santidad del Espíritu Santo en su pueblo, eso hace el lugar santo. Por eso, al venir aquí, uno tiene que saber a dónde venir. Miren, voy a contar una historia. El hermano Branham, todos sabemos que en el orden de la iglesia él dijo que cuando uno entra a la iglesia, uno debe entrar en reverencia. Usted puede pasar a orar al altar, puede orar en su asiento y leer la Biblia, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos de sobra. Una vez el profeta de Dios estaba en Chicago, en un lugar que era un salón de baile. Y el hermano Collins, que estuvo allí en esa ocasión, dice que el salón no era el lugar mejor apropiado para tener un servicio de iglesia, que las paredes, los muros estaban tapizados, quizás de pinturas indecentes y todo lo demás. La gente que llegó, la mayoría era gente pentecostal, al llegar al lugar, eran gente que no conocían el orden de la iglesia. Así que el de aquí cuchicheaba con el de allá y el de allá con el de allá. Era parte de la costumbre de ellos. Dijo, pero yo y mi esposa sabíamos lo que el profeta de Dios nos había dicho ayer en el tabernáculo. Y entonces, en uno de los sermones, el profeta de Dios comienza a discernir, y él siempre le había prometido a la iglesia que él nunca iba a discernir a alguien de su propio tabernáculo, porque la gente iba a pensar que él, como era gente que acudía a su iglesia, ya sabía la enfermedad que tenía. Por eso no lo voy a hacer. Dijo, yo lo voy a hacer con desconocidos. Pero resulta que aquella mañana el profeta apunta a la hermana, Noemí Collins se llama, todavía vive la hermana, y le dijo, hermana Collins, usted tiene tal y tal y tal cosa. Dice, pero no se preocupe, Dios ha arreglado todo. Cuando salieron,
El hermano Collins aborda al hermano Branham y le dice: hermano Branham, usted ha dicho muchas veces que usted en las reuniones nunca iba a discernir a alguien del tabernáculo. Dijo: ¿por qué lo hizo con mi esposa? Dijo Collins: lo hice a causa de la reverencia que ustedes tuvieron en el lugar a donde llegaron a escuchar la palabra de Dios. Que aparentemente es tan sencillo. Esto nos enseña algo, hermano, que al lugar que es dedicado para que uno vaya y escuche la palabra de Dios, uno debe tener respeto y reverencia por el lugar, porque aunque el lugar no es santo, lo que lo hace santo es su presencia. Dice el profeta: oh, deseé que pudiera llegar a eso a ustedes. No es la iglesia santa, es el Espíritu Santo en la iglesia lo que la hace lo que ella es. No es el hombre santo, es el Espíritu Santo en el hombre lo que lo hace lo que él es. Y entrando en mi tema en esta mañana, el sonido incierto, dice el hermano Branham. Bueno, ¿qué hizo él ahí cuando él se transfiguró? El griego dice: él cambió su hechura. Oh, miren ahí está. Miren en el orden de la resurrección. Eso fue lo que me impresionó a mí. Fíjense, ¿qué apareció primero? Él, aquí atrás, en el capítulo anterior, el capítulo 16, él les dijo que había algunos de los que estaban allí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder. En otras palabras, ¿qué harían ellos? Ellos verían un anticipo del reino de Dios. Ellos sabrían el orden de la resurrección y la venida de Dios. Ven en el capítulo 16. Ahora, para entender más concretamente el enlace que hay entre el último capítulo entre el último versículo del capítulo 16 y el primer versículo y lo subsiguiente del capítulo 17. El profeta dice, Apocalipsis capítulo 4, parte 1: Pedro, Jacobo y Juan y demás estando presentes, Jesús les habló y dijo: hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. Él no dijo que todos los que estaban allí, sino algunos. Y unos días después de eso, ellos fueron y vieron un ensayo del orden de la resurrección y la venida del Señor. En Mateo 16, aunque estaban todos, él solamente dijo que iban a ser algunos. En Mateo 17, él cumple su palabra y no los lleva a todos, sino a algunos, a 3, ya lo acabamos de ver. Ahora, en el capítulo, dentro de esos algunos, están aquellos 3 que, como yo decía, podría llamar de sus amigos especiales. Mire, a estos 3 se les permitió estar juntos, presentes en 3 eventos importantes en el ministerio de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. El primero, en la resurrección de la hija de Jairo, la Biblia dice que Dios echó fuera a todos, con excepción de él, Pedro, Mateo y Juan, y los padres del adolescente. Dijo el hermano Branham: ¿por qué? Dijo: porque todos los demás eran incrédulos y la fe y la duda no se pueden mezclar. La segunda ocasión en que son llevados estas 3 personas juntas es en el monte de la transfiguración, que es para mí fue el evento, Mateo 16, el evento más glorioso en el ministerio de Jesús, porque fue el evento de su adopción. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Así como cuando un joven, una señorita se gradúan a nivel universitario, bueno, quiere que sus familiares estén ahí, sus amigos presentes, para darle los parabienes, para felicitarlo, porque es un motivo de orgullo. Escuchen, pero Jesús no solamente en el mejor momento de su vida llevó a estos 3 amigos especiales, sino en el peor momento de su vida llevó a estos 3 amigos especiales. Y usted dice: ¿cuál fue el peor momento de la vida de Jesús? Si uno estudia los evangelios, uno se va a dar cuenta que fue en el Getsemaní. Escuchen, porque ahí
En el Getsemaní ocurrieron muchas cosas. Lo primero que dice la Biblia es que gotas de sangre salían de su frente. La gente antes especulaba y decía, eso no puede ser posible. Quiero decirle que los médicos saben que eso es real, y él proviene de una palabra griega que es hematohidrosis, cuando una persona suda sangre. Y eso, no cualquier persona puede sudar sangre. Se necesita que esté en un elevadísimo estado de estrés y preocupación. Eso no era en el Calvario, eso era en el Getsemaní. Pero no solamente eso, la Biblia dice, o el profeta nos dijo algo que la gente no sabe. Él dice que en el Getsemaní el Espíritu de Dios fue arrancado de Jesús, porque Él no podía morir como Dios, Él tenía que morir como hombre. Eso lo dijo el profeta de Dios en Adopción, y ya ha salido el sol. Porque si Él muere como hombre, entonces Satanás puede matar a Dios. O él, si Él muere como Dios, entonces Satanás puede matar a Dios. ¿Qué le parece? Satanás no lo puede hacer, pero Él sí podía matar al hombre, al Jesucristo hombre del que habla la Biblia. Ahora, en esos momentos difíciles del ministerio de Jesús, no solamente en su adopción, donde Él fue llevado a un monte alto, sino acá en el Getsemaní, en un lugar bajo, Él quiso llevar a aquellos tres, y los llevó a aquellos tres amigos especiales. Pero regresemos a este caso particular, que es el monte de la transfiguración, que hay en nuestro tema. Miren, Jesús los escogió con varios propósitos a estos tres. Que vieran el ensayo. El ensayo, ¿qué es un ensayo? Es algo que se hace previo. Por ejemplo, cuando una pareja se va a casar, para no estar ahí improvisando, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir aquello? ¿Cuál es el orden en el que van a pasar? Regular, bueno, yo no sé si usted lo tiene aquí, nosotros lo hacemos en la iglesia, tenemos un ensayo con los contrayentes, de tal manera que el día de la ceremonia ellos ya saben cómo entrar, qué va a decir el padre, etcétera, y todo el orden. Jesús quiso mostrar un ensayo, no de cualquier cosa, sino el orden, en un ensayo del orden de la resurrección y de su venida. Ahora, dice el profeta en Apocalipsis capítulo 4, parte 1. Ahora recuerden, Él dijo a algunos, eso era más de uno, ¿no es así? Algunos serían muchos, más de uno, pero miren, todos sus discípulos estaban allí. Y Él estaba preguntándole a cada uno de ellos, ¿qué piensan acerca de esto y qué piensan acerca de aquello? Pero Él dijo, hay algunos de ustedes que están aquí, algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, ¿por qué después de 6 días? Porque cada día representa una de las edades de la iglesia. Mire, cuando el apóstol Pablo habla del rapto, él dice, y nosotros que quedamos, se está incluyendo él, y que estamos vivos para la venida de Jesús. Así dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 4. Pablo hizo aquella declaración incluyéndose él mismo, como si hubiese de estar vivo aquí en la tierra para la venida de Jesús, y en un sentido tenía razón. Pero mire, voy a hablarlo en este sentido. Pablo, junto con su edad, le tocó dormir. O sea, en 1 Tesalonicenses 4, él lo está hablando como en su propia edad, como si en su propia edad, en la edad de Éfeso, Jesús fuese a venir. Pero no vino. ¿Se equivocó Pablo? Claro que no. Él estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios, porque esa escritura de 1 de Tesalonicenses ha sido un ancla, una promesa para cada creyente en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y para esta edad, hermano. Y no solamente eso, sino para nosotros, por los eventos mundiales y religiosos de los cuales somos testigos.
esa promesa. Por eso Pablo dijo que la venida del Señor, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Ahora, entonces, después de 6 días, después de 7 edades de la iglesia, eso quiere decir que esa es la séptima edad. Mire, yo sé que hay debate sobre eso, pero yo quiero decirle algo. La Odisea, físicamente, literalmente, termina cuando la novia de Jesucristo sube. Escuche, pero por un lado, es que la Biblia es muy delgada. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 3 y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, yo no reconozco a alguien más como ese ángel sino a William Branham. Amén. Usted dice, él fue el mensajero de la Odisea. Claro que fue el mensajero de la Odisea, eso es lo que dice la Biblia. Decir algo distinto sería diferir con lo que Dios ha dicho en su palabra. Y usted dice, pero nosotros ya no estamos espiritualmente en la Odisea. Eso es verdad. Escuche, cuando el hermano Branham salió con su ministerio, el profeta de Dios dijo que la edad de la Odisea es la edad pentecostal. Lo dijo en muchas ocasiones. Cuando él salió con su ministerio, los primeros que lo recibieron, que lo arroparon, fueron los pentecostales. ¿Es verdad? Escuche, y eso no fue a partir de 1946. Hubiera sido 10 años antes, en 1900. Voy a hacer un paréntesis. Si su pastor le ha enseñado algo distinto a lo que yo estoy enseñando en esta mañana, quédese con lo que dice su pastor. ¿Está bien? ¿Lo promete? Mire, cuando el profeta de Dios fue a la reunión pentecostal en Michoacán, al norte de Jeffersonville, en 1936, ¿qué era? ¿Era una reunión bautista? ¿Metodista? Era una reunión pentecostal. Y hubo algo. Cuando él el primer día lo pasa, no a predicar, sino a que diga su nombre. Digan, ahí estaban muchos ministros y aquella persona que estaba frente a aquel micrófono dijo, todos los ministros pasen y digan cómo se llaman y de dónde vienen. Eso es lo que dijeron. Cuando le toca el turno a él dice, William Branham. Pero que hay algo tremendo. Él era pastor en su tabernáculo. Pero no dijo pastor. Todos los registros donde él menciona eso dice que él dijo William Branham, evangelista, Jeffersonville, Indiana. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Por qué? ¿Mintió él? Claro que no. Aquí es donde mucha gente falla. ¿Por qué? Porque desconoce las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué tuvo que decir que era evangelista? Porque fue inspirado de Dios para decir que era evangelista. Cuando él a la siguiente mañana es llamado para predicar, Dios le había tomado la palabra y dijo, tú estás diciendo, le dijiste a la gente que eras un evangelista. ¿Y qué fue lo que ocurrió después del sermón? Él tenía literalmente afuera del lugar decenas de personas, hombres y mujeres, invitándolo a que fuera a predicar para ellos. ¿Qué eran? Pentecostales. Entonces él no fue recibido por los pentecostales a partir de 1936. ¿Sabe usted por qué? Porque el tipo tenía que ser cumplido. El ángel de la Odisea fue enviado originalmente a los pentecostales. Y ellos lo arroparon como arropa la cáscara al grano de trigo. Pero a medida que él comenzó a hablar de doctrina, por eso en 1962 él toma la escritura para hablar del estado presente de su ministerio, donde dice, todos me han desamparado. Literalmente lo habían hecho. ¿Por qué? Porque él, siendo el primer grano de trigo, la cáscara, los pentecostales ya no podían sostener aquel grano, y que hicieron, se abrieron y expulsaron al grano. Por eso, en el diagrama que el profeta hace de la estatura de un varón perfecto, hay gente que hoy en día se escandaliza y dice que la tumba del profeta tiene una pirámide. ¿Qué es la pirámide con fulano de tal? A mí qué me importa eso. Si se parece a la tumba del fulano de tal, ¿eso qué? Él
dibujó la pirámide porque fue inspirado por Dios. Pero si usted nota, la que pone en el cuerpo de la pirámide es la edad de la Odisea. Y después de eso hay una abertura. No tiene la piedra de corona junto al cuerpo de la pirámide, sino que está arriba. Porque el mensajero fue expulsado de la Odisea a venir a la edad de la palabra, a la cual usted y yo espiritualmente pertenecemos. Por eso no somos pentecostales, porque los pentecostales expulsaron, rechazaron al grano de trigo. Literalmente estamos en la Odisea, porque la Odisea termina cuando la novia sube, pero espiritualmente ya no estamos. Porque si estuviéramos en la Odisea, estaríamos en la condición de la Odisea, seríamos pobres, miserables, limitados y desnudos, y ciegos para comenzar. Pero el mensaje ha venido con ese propósito, a sacar a una novia de la Odisea espiritualmente y elevarla a la edad de la palabra. Ahora, ¿por qué Moisés apareció primero? Porque dice, según lo que registra Mateo, primero apareció Moisés. El profeta nos dice, ¿y qué fue la primera cosa que él vio? La primera cosa que él vio en la venida fue a Moisés. Ahora, el hecho de que Moisés apareciera primero tenía un propósito. Le repito, esto nadie lo sabe, absolutamente nadie, con excepción de que se esté alimentando del mensaje del ser humano. Ninguna iglesia, ninguna denominación sabe estas cosas. Solo usted dice, entonces que somos un grupo exclusivo. Yo no sé lo que seamos, pero una cosa sabemos es que somos la novia de Cristo. Y Dios nunca iba a ocultarle sus secretos a su novia. Dice el profeta en Apocalipsis capítulo 4, parte 1, parte 134. ¿Qué fue la primera cosa que él vio? La primera cosa que él vio en la venida fue a Moisés, que representaba los santos muertos que serían resucitados. Entonces ahora podemos ver por qué Moisés fue el primero que apareció. En este mismo sermón, en el párrafo 178, Elías representó a los santos muertos, quiero decir Moisés y Elías siendo resucitados. Ahora, ¿por qué Moisés representó a los muertos siendo resucitados? Porque él mismo fue resucitado. Mire, voy a tomar dos escrituras. La primera está en Deuteronomio, el capítulo 34, versos 5 y 6. Y la Biblia dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahora, ahí murió. En el verso 6. Y enterrólo en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Miren, esta escritura no nos está hablando como de una tumba abandonada, que el tiempo pasa, que si le puso ahí una cruz de madera con alguna inscripción, la lluvia, el viento, todo alrededor acaba con aquella cruz y al final nadie sabe dónde quedó su difunto, dónde quedaron los restos del difunto. Esto no es así. ¿Por qué dice la Biblia que nadie, ninguno, y si la Biblia está diciendo, mire, a mí me gustan los términos en los que habla la Biblia? Ninguno. Y si es ninguno, eso quiere decir que ni usted y yo en esta mañana tampoco. Ninguno sabe de su sepulcro hasta el día de hoy. Hermano, si yo trajera la escritura a un domingo 5 de febrero del año 2017, ¿seguiría siendo efectiva todavía? Si la Biblia dice que nadie sabe del sepulcro de Moisés hasta el día de hoy, eso quiere decir que nadie sabe. Ahora, miren, en el Nuevo Testamento hay una referencia de esto en Judas. En la carta de Judas, en el capítulo 1, el verso 9, mire lo que dice la Biblia. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, aquí hay algo. Si uno lee la Biblia, parece que era Miguel
el que está peleándose con el diablo, cuando el hermano Branham dijo que fue al revés. Fue el diablo peleándose, discutiendo, contendiendo por mí. Bueno, miren, detrás de eso hay toda una historia, porque este mismo Miguel fue el mismo, hermano, fue el mismo que contendió con Satanás en el principio. Eso es lo que dice la Biblia, Apocalipsis 12. Pero esa no es nuestra historia en esta mañana. ¿Cuál era el motivo de aquella disputa? La disputa era, bueno, usted sabe, los judíos, ellos no creen en una cruz, como en muchas tumbas se les ponen a los difuntos. Hoy en día los judíos tienen una estrella de David, así como los musulmanes en la media luna. Pero vamos a pensarlo de esta manera. Satanás no estaba discutiendo con Moisés a ver dónde estaba la piedra del sepulcro que tuviera quizá ahí una estrella de David y que dijera: aquí yacen los restos de Moisés, y un epitafio ahí. Satanás no estaba contendiendo por el sitio, porque mire, en Deuteronomio dice la Biblia que nadie hasta el día de hoy sabe del sitio. Satanás, sabiendo eso, él no es tonto, él no estaba contendiendo con el arcángel por el lugar donde estaba la tumba de Moisés. Él estaba interesado en algo más que el sitio. Dice la Biblia que él estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. ¿Es que le importaba si había sido en lo alto, en lo bajo, eso qué? Pero él sabía que el cuerpo, ¿qué cosa? Él sabía que el cuerpo de Moisés le correspondía, le pertenecía. Y dijo: ¿dónde está el cuerpo? Escuche, yo necesito ese cuerpo. Pero dice: bueno, ya que le importa, ¿para qué quiere un cuerpo? Quería ese cuerpo para corromperlo, destruirlo y hacerlo polvo. Ese es el fin de todos nosotros, si es que llegamos a partir de esta tierra antes que el Señor venga, ¿o no? Entonces, él estaba contendiendo porque él quería el cuerpo. Y dice la Biblia: no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que él dijo: el Señor te reprenda. Miguel, yo voy a decirlo de esta manera, si lo digo mal usted perdóneme. Miguel no estaba autorizado a darle ninguna información adicional al diablo. Si tú quieres saber del cuerpo, pues ahí investígalo tú. ¿Sabe una cosa? Mire, porque ese secreto el Señor lo tenía reservado para ser revelado en este tiempo. Usted dice: eso es verdad, eso es lo que la Biblia dice. Mire, ¿qué le pasó al cuerpo de Moisés? En Israel y la Iglesia, parte 4, dice el profeta de Dios: y tan pronto como estaba listo para salir de esta vida, sucedió que miró y ahí estaba la roca parada a su lado. Con tal de que él esté allí, eso es todo. Él se paró en la roca, Moisés. Dijo el hermano Branham: ahí encontramos al pastor despidiéndose de mano con aquel pueblo, el cual él había servido como pastor durante 40 años. El profeta de Dios dice: la vida de pastor, la vida de Moisés, transcurre en ciclos de 40. Los primeros 40 años él estuvo en Egipto y a los 40 fue expulsado al desierto. Estando 40 años en el desierto, a los 80 años regresa a Egipto. Y saliendo de Egipto una vez más, a los siguientes 40 años él muere, o sea, de edad de 120. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿pero qué le pasó al pueblo? Dice: eso es todo. Él se paró en la roca. Los ángeles vinieron y se lo llevaron. ¿A Moisés? Sí, Señor. Aquí mismo en Israel, Iglesia, parte 5, párrafo 43. Ahora escuchen atentamente. Mientras leemos Josué 1, después de la muerte de Moisés,
Allí fue donde lo dejamos anoche, es correcto, Moisés. ¿A dónde dejamos a Moisés? Parado en la colina diciéndole adiós a su pueblo. Él iba a morir estando allí y él miró y ahí estaba la roca parada junto a él. Él simplemente se paró sobre la roca y los ángeles vinieron y se lo llevaron. Lo que Satanás no sabía, nosotros lo sabemos. Ahora mire, yo voy a tomar una escritura. La palabra de Dios es tremenda en el sentido correcto, por decirlo bien. Mire, el apóstol Pablo, el epístola a los Romanos, el capítulo 4, él se está refiriendo a Moisés y miren qué término se refiere. No obstante, o sea, a pesar de lo que se diga, no obstante, reinó la muerte. Estoy leyendo lo que Pablo dice. Desde Adán. Y parecía que Pablo debió de haber dicho, haciendo honor a lo que él mismo dijo después: oh muerte, oh ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Refiriéndose a Cristo. Pero Pablo dice, reinó la muerte desde Adán ¿hasta quién? Romanos 5:14. ¿Hasta quién? La Biblia dice hasta Moisés. ¿No le parece asombroso eso? Pablo está diciendo, Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Qué le parece? Se lo estoy leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué decimos? ¿Por qué Pablo está diciendo que fue hasta Moisés que reinó la muerte? Escuchen. Aquí voy a decir algo y ahorita voy a tomar la Biblia para probarlo. Moisés fue el primero que la muerte no pudo corromper su cuerpo. Y usted dice, ¿en qué se basa para decir eso? Mire, de alguna manera se había cumplido en él, siendo un tipo de Cristo, lo que David profetizó después. Esta escritura es muy conocida en los Salmos 16:10, que después Pedro la toma en el capítulo, en el libro de los Hechos. ¿Qué dice? Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Usted dice, esa escritura la cumplió Moisés. Veamos lo que dice el profeta. Usted dice, esa escritura se refería a Jesús, pero el hermano Branham dijo que toda profecía tiene un cumplimiento doble o triple. Se cumplió que Dios no dejó el alma de Moisés en el sepulcro. Se cumplió, desde luego. Porque si no, ¿dónde está el sepulcro para saber eso? Y no permitirás que tu santo vea corrupción. Y usted dice, ¿y cómo puede probar que Moisés no vio corrupción? Bueno, por lo que un profeta dice. En el sermón Preguntas y Respuestas sobre Hebreos parte 3. Moisés nunca estuvo ausente, no. Se llevaron su cuerpo, los ángeles se lo llevaron. Eso ya lo vimos en 2 extractos anteriores. Su cuerpo no se descompuso. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Moisés. No se corrompió. Era un tipo perfecto de Cristo. Cuando él murió, los ángeles se lo llevaron. Y ni aún el diablo sabe en dónde fue enterrado, y trató de disputar con Miguel el arcángel acerca de su entierro, porque eso es lo que la Biblia dice: Dios se lo llevó en un rapto. Entonces, hubo una resurrección. El cuerpo de Moisés, su alma, pero no solamente su alma, sino que también su cuerpo fue llevado sin ver corrupción. En el quinto sello, dice el profeta de Dios, párrafos 3:30 al 3:32,
está hablando de Moisés y Elías, ninguno de los dos estaba muerto. Al creer eso, ambos fueron vistos vivos, hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Eso es lo que leímos en nuestra escritura de Mateo 17. Pero dice el profeta, recuerden, tienen que morir. Miren, yo ahorita voy a decir el por qué tienen que morir. Ahora, Moisés en realidad murió, pero resucitó porque fue un tipo perfecto de Cristo. ¿Ven? Nadie jamás supo dónde fue sepultado. Los ángeles vinieron y se lo llevaron. Ven, los portadores de su féretro eran ángeles. ¿Por qué? Porque ningún mortal podía llevarlo a donde iba. Él simplemente pasó por un acto. Tuvo ángeles como portadores porque ellos le llevaron a donde debería de estar. Nadie sabía. Aún Satanás no sabía. Él contendía con el arcángel, correcto. Él no podía entender lo que sucedió con Moisés. Dijo, lo vi que estaba temblando y estaba mirando hacia la tierra y luego miraba para atrás hacia los israelitas y lo repetía, lo vi temblando, pero luego subió a la roca y esa fue la última vez que lo vi. Eso fue lo que Satanás dijo. Ahora, si era un tipo de los muertos en Cristo, y ya vimos que el profeta nos dice que él murió, pero que fue resucitado, aquella no, y su cuerpo no vio corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora recuerden, vamos a hablar ahorita, voy a terminar tan rápido como pueda, y ahorita entramos a Elías y ya termino. Mire, si Elías fue llevado en un rato y Moisés fue resucitado, Elías no murió, Moisés sí murió, pero fue resucitado. Eso quiere decir que ellos iban a ser capaces de traspasar el dicho de Dios al principio, cuando él declaró y le dijo a Adán que su cuerpo regresaría al polvo de donde fue tomado. Lo digo como una pregunta. Eso no, mire, el hecho de que Elías y Moisés, uno fue llevado sin ver muerte y el otro, aunque fue muerto, resucitó, no invalida la sentencia del Señor en el huerto del Edén, y mucho menos hace que esa sentencia quede sin efecto. Mire, ¿sabe usted por qué? Porque de estos mismos que estamos hablando, en un evento futuro, la Biblia dice que van a tener que morir Moisés y Elías. Mire, voy a tomar en Apocalipsis el capítulo 11, el verso 7, y de ahí me voy al 11. Apocalipsis 11, 7. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Los va a matar? ¿A quién? A Moisés y Elías. Verso 11. Y después de 3 días y medio, mire, esto es maravilloso. Amén. Dios pudiera haberlo resucitado en los siguientes 5 minutos, porque Él es Dios. Él pudiera haberlo resucitado un día, 2 días. Pero ¿por qué después de 3 y medio? Porque el profeta nos dijo que la corrupción comienza en nuestros cuerpos a los 3 días. Por eso Jesús, el hermano Branham dice que había gente que decía que Jesús estuvo en la tumba 3 días. Él dijo, eso no es cierto. Dijo, cuando Jesús dijo que iba a resucitar al 3er día, dijo, iba a ser en ese lapso de tiempo. Porque si Jesús hubiese resucitado después de los 3 días, su cuerpo se hubiese comenzado a corromper. Y esta escritura de los Salmos, el Salmo 16:10 decía que su cuerpo no se corrompería. Por eso el Apocalipsis 11:11 dice, y después de 3 días y medio, mire, esta es tan perfecta y tan exacta. ¿Por qué? Porque ni siquiera 3 días, sino 3 días y la mitad del otro. Porque quizá, ahora esto es lo que yo puedo pensar a ver la escritura, porque cada día estaba hablando de un año en el ministerio de ellos. Porque la Biblia dice que ellos van a predicar 3 años y medio. Y usted lo ve en el libro de Daniel, lo ve en el libro de Apocalipsis, y siempre se refiere a 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio.
Ahora, estoy terminando. Pero después aparece Elías. ¿Qué representaba Elías? Me estoy refiriendo a la escritura de Mateo 17. Dice el profeta: ya salió el sol, párrafo 315. Ahora, fijémonos en la transfiguración. Allí todos estuvimos representados. Allí estaban los santos vivos que habían sido raptados. Ese era Elías parado allí. Miren, si ese era el orden. Por eso Pablo dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y segundo, los que estamos vivos seremos transformados. Y después de que seamos transformados, entonces, si resucitados y vivos, iremos a encontrar al Señor en el aire. Eso es lo que dice la Biblia. Dice: ahora fijémonos en la transfiguración. Ahí todos estuvimos representados. ¿Estuvo usted ahí? Todos estuvimos representados. Ahí estaban los santos vivos que habían sido raptados. Ese era Elías parado ahí. Ese es exactamente el orden. Primero los muertos en Cristo resucitan, y luego todos seremos arrebatados después de su resurrección. Y ya con esto termino. En Mateo, el último versículo, Mateo 16, él dice que hay algunos que no verán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Miren, aquellos, Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron aquí con Jesús, yo no sé qué tanto ellos entendieron realmente que ese evento no solamente era la adopción de Jesús, sino que eso estaba hablando de algo: el orden de su venida. Por eso, cuando él dijo, algunos verán, es la palabra que usó Jesús, verán al Hijo del Hombre viniendo como, por eso mi tema es en esta mañana un ensayo. No que ellos literalmente, cuando estuvieron ahí, esa fuera la segunda venida de Cristo, pero Jesús les dio un ensayo y les dijo: así es como va a ser. Primero Moisés, representando a los muertos en Cristo, resucita. Luego Elías, representando a aquellos que seremos transformados para encontrar al Señor en el aire. Termino. Pero después de la resurrección literal de Jesús, él, en Mateo 16, él dijo que algunos. Pero después de la resurrección literal de Jesús, él ya no se refirió a algunos, sino que él dijo él. Él es un pronombre personal singular que se refiere a una sola persona, como si se tratara de uno. Miren, y ya no vio un ensayo de la venida, sino que él vio en visión la misma venida de Jesucristo. Vaya conmigo a San Juan 21 y ya termino. San Juan 21, el verso 20 al 23. Aquí es Jesús después de que él ya resucitó. San Juan 21, 20. Y aquí encontramos a Pedro una vez más. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, quien era Juan. O sea, Pedro mira a Juan, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este y dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Miren, aquí estaba Pedro, y aquí hay algo importante, hermano. Pedro, según lo que nos dice esa escritura, tenía un tanto de recelo con Juan, porque Juan se recostaba en el pecho de Cristo. El hermano Branham dice en la unidad, en el sermón La Unidad, y es la Biblia lo dice también, que Jesús ya les había dicho a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén para ser entregado en manos de pecadores, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellos ya tenían el conocimiento de eso, quizá no la revelación, pero al menos tenían el conocimiento.
Entonces ellos sabían que de alguna forma u otra Jesús iba a llegar un tiempo en el cual ya no iba a estar con ellos. Y aquí es donde les cito el sermón La Unidad. El hermano Branham dice en La Unidad que ellos estaban pendientes de eso, porque ellos estaban esperando que cuando Jesús partiera, ¿quién se iba a quedar en lugar de Jesús? Ahora, aquí hay algo importante. Por eso Pedro, cuando ve a Juan recostándose en el pecho de Jesús, él dice, quizá pensó, Juan está haciendo algunos méritos, porque él quiere quedarse cuando Jesús se vaya. Por eso Pedro lo miraba así recelosamente. Pero permítame decirle algo. Eso fue, ahora mire, recuerde, la Biblia dice que este discípulo era el que Jesús amaba. Y la gente muchas veces se refiere a Juan como el discípulo del amor. Y quiere que le diga lo que dijo el profeta. Dijo, Juan, aquí no era el discípulo del amor. Usted dice, ¿está negando la escritura? Claro que no, porque el profeta nunca la negó. Dijo, ¿cómo puede usted entender que Juan, este mismo que estamos leyendo aquí, en una ocasión, porque en una ciudad de samaritanos no los recibieron, dijo, Señor, ¿por qué no mandamos que descienda fuego del cielo y los destruya, así como Elías una vez lo hizo en la antigüedad? Dijo el hermano, ese es el discípulo del amor. Yo no estoy negando la escritura, solamente estoy poniendo la escritura en el lugar donde corresponde. El profeta de Dios dijo, Juan fue el discípulo del amor hasta después que recibió el Espíritu Santo, no antes. Escuchen. Pero encontramos a Pedro y a Juan, o Pedro estando receloso de Juan. Pero sabe una cosa, y la Biblia tiene cosas que parecen paradójicas, que son increíbles, pero son la verdad. La cosa curiosa es que en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 4 o a partir del capítulo 3, inmediatamente después que reciben el Espíritu Santo, encontramos no a Pedro y a Mateo, no a Pedro y a fulano, no a Pedro y Bernabé, sino Pedro y Juan yendo al templo llamado La Hermosa. Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Pedro, que había estado receloso de Juan antes de recibir el Espíritu Santo, cuando él recibió el Espíritu Santo, Juan se convirtió en el discípulo del amor, y todos aquellos pensamientos que Pedro tenía respecto a Juan se fueron. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿No será raro que la Biblia diga eso, que Pedro y Juan? Pero mire, sigo en mi tema. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es este que te ha de entregar? Así que Pedro ve a este y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Escuche, dícele Jesús, si quiero que Juan quede. Escuche, aquí ya no está hablando de algunos, está hablando de él. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Ahora, la razón que hay a veces tantas doctrinas raras que están flotando en el aire es por el mal entendimiento de la Biblia y del mensaje. Si Jesús les hubiera explicado lo que el profeta nos explicó, el versículo 23 no existiría. ¿Por qué? Dice, y salió entonces este dicho, este rumor entre los hermanos. No entre los romanos, esa gente no sabía nada, pero entre los mismos creyentes salió un rumor. ¿Qué decía ese rumor? Que aquel discípulo, o sea que Juan, no había de morir. Le pregunto, ¿eso fue lo que Jesús dijo? Él nunca dijo eso. Él solamente dijo, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero ellos tomaron las palabras de Jesús, las malinterpretaron, y escuche, de ser un dicho se convierte en una doctrina. ¿Cuál era la doctrina?
que Juan no iba a morir. Y escuchen, parecía que el tiempo les daba la razón. ¿Por qué? En el libro de los Hechos, el primer mártir, aparte de Esteban, es Santiago, que era uno de los que andaba con Jesús. Y toda la gente estaba, quizá ahí en el funeral de Santiago, estaban ahí uno con otro. ¿Te acuerdas de lo que Jesús dijo? Que nadie va a quedar vivo hasta que Él venga, sino Juan. Ya ves, aquí está comenzando, porque ya Jacobo se fue. Cuando Pedro es crucificado, como dijo el profeta, con la cabeza hacia abajo, la gente pendiente, ¿te acuerdas? Jesús dijo, sí, ahí va el cumplimiento de la profecía. ¿Era cumplimiento de profecía eso? Cuando murió el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Y sabía usted que paradójicamente el último que murió fue Juan? Todos murieron, unos decapitados, otros crucificados, etcétera, etcétera. Y el único que murió fue de muerte natural. Juan. Parecía que aquel dicho, que quizás después se convirtió en doctrina, era certero, pero no era certero. Porque mire Juan, me encanta esto. Juan es el mismo que está escribiendo esta epístola o este evangelio. Juan era el mismo al cual Jesús se estaba refiriendo. Para conveniencia de Juan y para ganar algún crédito entre los discípulos, él hubiera dicho, sí, efectivamente, eso es lo que Jesús se refirió. Yo no voy a morir hasta ver su segunda venida. Hermano, pero si la Biblia es inspirada por Dios, Juan tenía que ser honesto. Aquí no es alguien más explicándole a la gente, es Juan mismo, diciendo en el verso 23, salió entonces este dicho entre los discípulos, que aquel discípulo no había de morir. Y luego él dice, mas Jesús no le dijo, no morirá. O sea, él al estar tan cerca de Jesús, porque estaba en su pecho, había escuchado claramente las palabras de Jesús. Y él no iba a hacer una doctrina a su conveniencia. Él tenía que ser veraz con lo que él había escuchado. Así como cuando Pedro, Jesús le dijo, y no vayan a decir esto del monte de la transfiguración hasta después de la resurrección. Pedro cumplió su palabra y escribió de eso hasta después. Aquí dice, mas Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Mire, Juan, yo aprecio la honestidad de él. Él no explicó lo que nosotros sabemos porque a él no le correspondía. Él no sabía, porque aquí cuando él escribe este evangelio, él todavía no iba a Patmos. Él no sabía que unos años después lo iban a llevar a Patmos y que allí en Patmos iba a estar durante 2 años completos viendo las visiones de todo el plan de Dios hasta, escuche, Juan no solamente vio la segunda venida de Jesús, sino que vio la tercera venida. Usted dice, ¿hay una tercera venida? Claro que sí, el profeta de Dios dijo, Jesús vino en su primera venida a redimir a su novia, viene en su segunda venida a recibir a su novia y viene en su tercera venida con su novia. Entonces Juan, como él no sabía las cosas que nosotros sabemos, él solamente aclaró, dijo, hermanos, Jesús no dijo eso. Él nunca dijo, miren, ¿por qué no conoció el futuro? Él nunca dijo, miren, yo voy a Patmos y ahí voy a ver la visión y voy a ver la segunda venida de Cristo. Él no sabía eso. Pero el profeta dice, la última cita termina. Ahora, la estoy tomando de Apocalipsis capítulo 4, parte 1. Ahora, en esta última cita, para una pequeña base para establecer dónde está Juan ahora, nos dimos cuenta que en el último mensaje, yo estaba repasándolo brevemente ayer, algo del contexto del cual yo había hablado. Y Juan fue llevado arriba al cielo y vio cosas. Y yo había notado allí que él me había dado una revelación. Que ustedes saben que después de su resurrección, muchos estaban con él. Y algunos dijeron, ¿qué le va a suceder a este hombre que está recostado sobre tu pecho? Juan. Jesús se volvió y dijo, ¿qué a ti si él se queda hasta que yo venga? Así que él nunca. Entonces salió una doctrina. ¿Ve qué fácil puede empezar?
Allí sale una doctrina que Juan no iba a morir hasta que él viera a Jesús venir hasta la segunda venida. La Biblia dice que hubo una doctrina que salió de eso. Sin embargo, Jesús nunca lo dijo de esa manera. Él dijo: ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Ahora nos damos cuenta que él fue levantado a los cielos y miró desde ese momento hasta la venida del Señor, como si él hubiera estado allí y lo viera todo suceder. Juan mismo lo vio. Él vivió hasta los 90 años de edad y murió de muerte natural, el único de los apóstoles, después de venir de su exilio de la isla de Patmos. La última cita, en Parado la Brecha, párrafo 78. Yo creo que habrán algunos en los últimos días que no tendrán que probar muerte, pero serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Póngase de pie. Mire, este fue un ensayo de sueño. Y la Biblia es tan perfecta y tan exacta para explicarnos estas cosas, o el mensaje es tan perfecto y tan exacto para explicarnos estas cosas que la demás gente no ha entendido a través de las edades. Pero termino con esto. Ellos vieron un ensayo de sueño. Lo más glorioso es que como no hay otra edad de la iglesia, no hay una octava edad, sino que esta séptima es la última, usted y yo no veremos un ensayo de su venida, veremos su venida. Eso es lo más glorioso, eso es lo más maravilloso, por lo cual Dios nos requiere en esta mañana. Estas cosas que estamos hablando son solamente para ver aquello que sucedió allá, como un ensayo, como un tipo. Y Dios lo mostró perfectamente en su palabra y lo reveló perfectamente a través de su mensaje. Pero lo más glorioso es que esta última cita que dijo el profeta es que hoy en día la novia de Jesucristo no va a haber un ensayo. ¿Qué cosa? Como yo hablaba de los novios, vienen y ensayan, ¿y quién va a decir esto? Bueno, eso es maravilloso. Pero con todo y eso, ¿de qué le serviría si aún después de ensayar no hay una ceremonia? Pero nosotros, no solamente ellos ya lo ensayaron, pero va a ser a nosotros quienes nos va a tocar estar presentes en ese maravilloso evento. Oremos. Señor, te agradezco, Señor Jesús, por esta porción de tu palabra, Señor. Padre, yo espero, confío que ella se quede en nuestros corazones, Señor. Padre, todavía creemos que hay un revelador, y ese revelador es el mismo que le reveló a Pedro aquí en Mateo 16. Es el mismo que nos revela tu palabra en esta mañana, aunque ya ha sido revelada, Señor, por el séptimo ángel que vino a traernos este mensaje maravilloso. Pero tal vez nosotros, Dios, aún leyéndolo una y otra vez, Señor, a veces no alcanzamos a entender la esencia, pero todavía está aquí tu Espíritu Santo, Señor, para poder revelarnos estas cosas, Dios. Te agradezco, Padre Celestial, por esta oportunidad que se me ha dado, Padre, de hablar tu palabra, Señor Jesús. Y Padre, antes de dejar este lugar, Señor, si alguna palabra dije que no es de acuerdo a tu palabra, Señor, que tu pueblo no la tome, Señor, pero que ellos, Padre, sí tomen aquello que es tu palabra. Gracias, mi Dios, por estos momentos tan maravillosos que tú nos das de sentarnos a la mesa y tú servirnos el pan de vida, el cual viene y alimenta nuestras almas, Señor Jesús. Gracias para estar preparados y listos para tu propia pronta venida. Gracias, Señor, por tu palabra.